Pues muchísimas gracias. He estado hablando aquí sin que nadie me dijera nada. Muchas gracias, mujer cósmica. Eh, lo si- Lamento, me parece que había algún problema con el audio. Ahora sí, vuelvo a comenzar. Entonces, lo que vamos a hacer es comentar hoy los vídeos más populares del canal. Y lo que vamos a hacer es, precisamente como lo que intentamos hacer es, sobre todo, eh, dar pinceladas de ciencia cada día, tanto Gloria como yo. Claro, tenemos la limitación de que en perfiles de redes sociales pues tenemos una limitación de espacio, no podemos tampoco meternos mucho en profundidad. Primero por falta de tiempo, segundo porque también vosotros no eh, os gusta también esa consumición, digamos, de pequeñas cápsulas de información cada día, de esas curiosidades, de lo que nosotros le llamamos el wow factor, ¿no? De sorprenderos con cosas sobre ciencia, pero también en aquellos temas que consideramos interesantes y que solemos hacer un hilo. Pero lo que queremos con estas emisiones de Twitch es meternos un poquito más a fondo con los vídeos que hemos hecho, intentar también buscar vuestra interacción, ¿no? Es decir, que nos hagáis preguntas o que comentemos juntos estos vídeos y qué es lo que más os interesa, qué es lo que más os sorprende, porque realmente sabemos que nos dejamos muchas cosas en el tintero. Comentaba antes, vuelvo a decirlo, por cierto, muchas gracias a Anabel Georaman y a Nathanian que nos han seguido, también hace 17 minutos Nostromo 4 nos ha seguido. Y bueno, y todos los que nos habéis ido siguiendo a lo largo de estos últimos días, vamos haciendo llamadas regulares a través de nuestras redes sociales. Y como decía antes, como ahora somos afiliados de Twitch, gracias a vosotros precisamente porque hemos alcanzado ya el mínimo de emisiones y de espectadores y de seguidores, ahora lo que no podremos hacer es emitir simultáneamente por Facebook y por YouTube. Ahora, por limitación del contrato de afiliado con Twitch, solamente podemos emitir en directo a través de este canal. Lo cual no quiere decir que un día después de que emitamos ya podemos subir, digamos, la versión del programa a las otras plataformas. Pero como mínimo el directo tiene que ser únicamente a través de Twitch. Lo cual también nos dice que me hace que os recuerde también que una de las novedades también que tenemos es el tema de que ahora podemos hacer suscripciones. Es decir, si vosotros o vosotras sois usuarios de Amazon Prime, podéis suscribiros a Ciencia Infusa de manera gratuita y eso nos ayuda bastante, todo se ha dicho, porque nos apoya económicamente y a vosotros os resulta gratis. Con lo cual, os pedimos que si tenéis cuenta de Amazon Prime, os suscribáis al canal y si conocéis a alguien que tenga cuenta de Amazon Prime, pues también animadlo se suscriba al canal, que nos ayuda bastante. Volvemos a lo que comentábamos. Los vídeos que más popularidad han tenido. Algunos hemos llegado hasta tener hasta 13 millones de visualizaciones, lo cual no es poco. Eh, Vamos a ver, ahora estábamos viendo la técnica de caza de las ballenas jorobadas, que como veíamos, como no se me oía, voy a volver a ponerla. Eh, que hablábamos que lo que hacen es describir estas espirales, que hacen estas columnas de aire con su aparato respiratorio, que lo que hacen es una pared para que los peces no puedan escapar y entonces van dibujando perfectamente esta espiral para que al final lo único que tengan que hacer es abrir la boca y comer. Y entonces luego ya, como ellos saben, expulsan el agua sobrante. Muy bien, pues seguimos con otros vídeos que tenemos por aquí y que han sido bastante... por ejemplo, vamos a ver alguno de los que haya tenido más éxito por aquí. Bueno, este es un clásico, ¿eh? Este es uno de nuestros favoritos, que es precisamente los lanzamientos de SpaceX, que la verdad es que el señor Elon Musk tiene también un gran sentido de la espectacularidad, ¿no? Del show business. Y entonces precisamente se suelen hacer antes de la salida del Sol para que cuando se lanza el cohete lo que vemos es la estela que deja el motor de la etapa principal, pero en el momento que alcanza suficiente altura, lo que vemos es como los gases del cohete son iluminados por el Sol
Y entonces que crea un efecto que se llama el Twilight Effect, el efecto de crepúsculo, que es precioso. ¿Por qué? Porque cuando ya llega a esas zonas tan tenues de la atmósfera, lo que hace es que los gases se expanden con muchísima más rapidez y muchísima más velocidad. Con lo cual queda como esa explosión, parece un efecto de fuegos artificiales, que lo que hace es algo tan espectacular como esto, que parece una especie de aurora, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es esa expansión de la segunda etapa que se ve iluminada por el sol. Y aquí a la derecha podéis ver cómo la primera etapa vuelve otra vez a aterrizar, que eso es la gran... la, lo que ha cambiado todo. O sea, hay que reconocer que SpaceX, Elon Musk, ha reinventado el sector del espacio, porque hoy mismo decían que es posible que durante estas próximas 6 semanas haya 8 lanzamientos de SpaceX. Eso es una brutalidad, es más de un lanzamiento por semana. Eso no se había visto nunca en el sector espacial, ni se acercaba. Y ahora estamos hablando de lanzamientos como una cosa totalmente rutinaria. Y lo van a ser más. Y lo van a ser más. Vamos a mezclar lanzamientos de puesta en órbita de carga útil, es decir, ya lo diré, de satélites, como los Starlink que está lanzando, pero no únicamente los Starlink, sino otro tipo de satélites también de órbita baja. Se va a mezclar en un futuro con los lanzamientos del Starship para ir a Marte, para hacer vuelos suborbitales que nos planten en 30 minutos en la otra punta del mundo. Se va a mezclar con sondas o misiones interplanetarias a Marte, por ejemplo. Y eso nos va a parecer tan habitual, que es un cambio de paradigma total de lo que es el acceso al espacio. Y hay que decir que eso es prácticamente, y ya sé que hay un equipo enorme detrás, pero hay que decir chapó, señor Elon Musk, porque con todas sus rarezas y también sus partes menos claras, o sea, más oscuras, y su jugar ahí con el mercado de bitcoins, perdón, de monedas, de criptomonedas, a su favor y todo esto, que si eso fueran acciones de bolsa ya estaría en la cárcel, porque lo que no puedes hacer es decir, oye, ahora voy a decir una declaración sobre un valor que a mí me interesa y voy a hacerlo bajar en picado o lo voy a hacer subir en picado. Claro, eso en bolsa no se puede hacer, pero en criptomonedas, como no está legislado, pues anchas Castilla, ¿no? Pero bueno, dicho esto, al margen de eso hay que agradecérselo, yo creo que como especie, porque yo creo que esa frase tan grandilocuente que tiene, y que yo creo que tiene toda la razón, y es que nos está convirtiendo en una especie interplanetaria. Muy bien, seguimos con otros vídeos que yo creo que vamos a hacer un poquito de pupurrí, ¿vale? O sea, que no todos sean de la misma temática. Voy mirando aquí sobre todo por esto. Mira, un ejemplo muy claro del tema de la electricidad, ¿de acuerdo? Es decir, aquí ahí tenemos bueno, pues eso podría ser de Jackass, ¿eh? Un programa tipo Jackass de vamos a hacernos daño. Pero bueno, esto está bastante controlado porque la intensidad de corriente es bastante baja. Pero bueno, aquí tenemos a un chico que está tocando una verja electrificada y, como veis, no le pasa nada. ¿Por qué? Porque si os fijáis en la parte de abajo, tiene como una cosa de plástico aquí que lo aísla de tierra, con lo cual la electricidad tiene eso, es decir, si tú no le das un punto de descarga, tú te haces, digamos, vamos a decirlo así, invisible para ella, es decir, no corre a través tuyo, no te conviertes en un conductor. Obviamente, si la intensidad es suficientemente grande, ya le puedes poner plástico, madera o lo que quieras, que al final la intensidad es tan grande que convierte a cualquier material en conductor y te fríe. En este caso, ya digo, como es muy poquita intensidad, pues lo que hace es aislarse con una tapa de plástico. Y el resto de gente hace lo mismo. Entonces, ¿qué hacen? Pues obviamente están haciendo una cadena para, bueno, pues para pasarse la electricidad. Dice, te toco, pero si te fijas no le pasa corriente.
no le pasa corriente, a ella tampoco le pasa corriente, porque todos ellos están aislados eléctricamente, ¿de acuerdo? Él también se aísla eléctricamente hasta que llega el gracioso del final, que lo que va a hacer es darle la mano al último. Él sí que no está aislado, si os fijáis me parece que incluso se va a quitar efectivamente se quita los zapatos y todo esto para tener una mejor conexión a tierra. Y entonces ¿qué va a pasar? Pues que él va a ser la manera que tiene esa corriente eléctrica de llegar a tierra. Entonces, ¿por qué? Porque la corriente eléctrica lo que quiere es llegar siempre al punto de menor potencial. El punto de menor potencial eléctrico normalmente es aquel que tiene menos densidad de cargas. ¿Cuál es el que tiene menos densidad de cargas? Pues la tierra, ¿vale? En general el suelo, ¿vale? Pues entonces le das un punto para que se descargue. ¿Qué pasa? Pues que entonces obviamente cada una de estas personas, la electricidad va a pasar de la verja al primero, del primero al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto, hasta que llegue al suelo. Y entonces esa corriente eléctrica la van a notar todos, ¿de acuerdo? Y eso es lo que pasa. Me dice, ay, que te toco. ¡Ah! Y no están exagerando, es decir, realmente ahí hay una descarga eléctrica que pasa a través de todos ellos y son esos electrones, ¿de acuerdo? Esas cargas que encuentran una manera de llegar a tierra y que pues obviamente pues les pasa la corriente. Es ese efecto de corriente eléctrica que nos da cuando tocamos algo que está cargado eléctricamente y que también puede pasar precisamente con la electricidad estática. Si tenemos algo que ha acumulado cargas, que se ha comportado como un condensador de carga, tiene muchas cargas concentradas, lo tocamos en un día muy frío y todo esto, que la conductividad es más alta, y entonces lo que hace es tocarlo y todas esas cargas pasan por ti y si tú no estás bien aislado, hacia el suelo. Con lo cual, digamos que todo eso es lo que notamos. Vale, esto de hecho lo voy a intentar encontrar porque si recuerdo tenemos un vídeo de las figuras de Lichtenberg. Las figuras de Lichtenberg son una especie de figuras muy bonitas que se hacen sobre todo sobre madera, aunque también sobre cualquier otro material dieléctrico, y entonces se ve claramente cómo la electricidad busca a través de la madera el camino de menor resistencia para poder descargar. Ya veréis, Lichtenberg. Vamos allá. A ver si lo encuentra. Sí, señor. Aquí está. Muy bien. Pues si os fijáis, espera un momentito que lo voy a ampliar. Esto lo está haciendo con un bloque de material acrílico. A ver si se ve bien. Vale. Esto es un bloque de material acrílico. Lo que hemos hecho es, mediante un generador que hace una descarga muy bestia en un punto muy concreto de cargas, y entonces lo que vemos es que esa acumulación de cargas va buscando la manera de descargarse. Ahora vais a ver que le damos una posibilidad de descargarse y entonces va a generar esa figura. ¿Veis esos rayos que va generando? Esas son las cargas que ya tenía el material y que han encontrado a través de ese punto que le ha dado al principio, ese punto, ¡pam! ¡Pam! Y, o sea, no es que le hayan inyectado carga, es que esto ya estaba cargado eléctricamente y entonces le ha dado una salida. Y entonces lo que hace es que todas esas cargas que habían va quemando el material, en este caso supongo que debe ser una especie de policarbonato, y entonces va generando precisamente toda esa figura que parece como un árbol, que son los caminos que encuentra para descargarse hasta este punto central que se acaba de crear aquí. Y obviamente es espectacular. Diréis, oye, ¿cómo es que se atreve a tocarlo? Bueno, pues precisamente porque sabe que se está descargando todo hacia el punto central donde le ha dado la salida. ¿De acuerdo? Entonces no hay peligro, además de que él puede estar aislado, etcétera, etcétera. Eso es lo que os comentaba de las figuras de Lichtenberg. De todas maneras, había también una en madera, ya veréis. Lichtenberg, madera. Ahí está.
A ver si se ve bien. Déjame que lo ponga. Vale. Vamos a ver. Saltar anuncios. Muy bien. ¿Qué vemos aquí? Lo que vemos es que tenemos una corriente eléctrica de alto voltaje y de alta intensidad. Y entonces lo que estamos haciendo es que estos dos puntos se conecten. Si os fijáis, han mojado la madera precisamente para facilitar esa conductividad, para que, obviamente, la madera no es demasiado buena conductora, pero algo conduce. Y entonces, si la mojamos, todavía más. Entonces, lo que hace es, bueno, pues tenemos aquí unas cargas que se están buscando mutuamente, vamos a decirlo así, porque si no me equivoco, esto lo están haciendo con corriente alterna, con lo cual lo que hacen es cada uno buscar alternativamente pues eso, el polo contrario, ¿no? Y entonces vais a ver cómo, como si fuera inteligente, aunque no lo es simplemente que va buscando el camino de menor resistencia para llegar al otro punto hasta que al final, obviamente, se cierra el circuito, hay un cortocircuito y deja de pasar corriente. Fijaos cómo va quemando la madera y va buscando diversas maneras de llegar al otro punto, ¿no? Y veis como cuando lo encuentra incluso se va, digamos, fortaleciendo, ¿no? ¿Veis aquí como quema el punto central que ha encontrado, porque es la beta que ha encontrado de más facilidad, y entonces al pasar más corriente por ahí, pues se va quemando más. Y entonces hasta que al final, vamos a ver, llega. Y si fijáis, antes aquí se ha visto como no había una línea, clara que cerrara el circuito. Pero claro, es que esa línea también puede pasar por debajo de la madera, es decir, puede ser que, veis que aquí, por ejemplo, a ver si puedo parar, aquí tenéis zonas que están quemadas, pero no hay una conexión directa. ¿Por qué? Pues porque ha pasado por debajo de la superficie, o por aquí, ¿lo veis? Y es una especie de ensayo-error, ¿de acuerdo? Eso es lo que... Esto es un canal que se llama Nada que hacer. Que lo sepamos, así ya, como mínimo, dar crédito a quien se ha currado este experimento. Muy bien, volvemos al tema, al resto de vídeos. Ya hemos visto otra curiosidad, el tema de las figuras de Lichtenberg. Vamos a bajar un poquito más para tener un poquito más de variedad, que no tengamos todo del principio. Vamos a ver. Vamos, no hay nadie que se anime a comentar. Bueno, ya sé que tú sí, mujer cósmica, pero sí, a ver si hay alguien más que se anima a hacer alguna pregunta o algún comentario, porque ya digo, esto lo divertido del Twitch es que estamos, digamos, todos al mismo tiempo aquí en directo, y la idea es sobre todo pues poder charlar sobre ciencia, ¿no? Que es de lo que se trata. Así nosotros también nos entretenemos más. A lo que íbamos. Vamos a ver. Correcto. Bueno, este es la típica... el típico ejemplo de la potencia de radiación solar que nosotros recibimos y que no nos damos cuenta precisamente porque está muy distribuida y porque obviamente somos una especie que nos hemos acostumbrado a cosas que son bastante agresivas. Es decir, nosotros somos una especie que damos por sentadas condiciones de entorno que a lo mejor para otras serían imposible que pudieran sobrevivir. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, la luz solar, ¿no? La luz solar nos da la vida, por decirlo así, porque nos facilita muchos procesos metabólicos, obviamente hace que crezcan las plantas, nos da alimento, etcétera, etcétera. Nos permite que veamos todo, pero también tiene radiación ultravioleta que daña el ADN de nuestras células, y precisamente todo el tema de la melanina que nosotros tenemos es un mecanismo de defensa ante esta agresión. Y obviamente otra de las cosas que son bastante durillas, por decirlo así, pero hay que tenerlo en cuenta, una es la gravedad, porque la gravedad obviamente es una fuerza constante que nos está empujando hacia abajo y que hace que, obviamente, pues que nuestras articulaciones sufran y que todo pese, ¿no? Que todo vaya hacia abajo y parece mentira. Pero claro, nosotros, por ejemplo, el corazón tiene que latir más rápido, con más fuerza, más volumen, cuando estamos de pie que cuando estamos estirados, precisamente por la gravedad, ¿no? Porque tenemos que hacer subir esa sangre que está en los pies hasta arriba. Por lo tanto,
ya digo, son condiciones de entorno que pueden parecer, bueno, pues eso es lo de siempre, claro, porque hemos nacido así, nuestra especie se ha desarrollado para sobrevivir, pero eso no quiere decir que no sea algo agresivo o que sea, digamos, duro, ¿vale? También la presión atmosférica, también, parece mentira, pero la presión atmosférica que soportamos, otras especies, a lo mejor en otro planeta, llegan aquí y es que no podrían ni caminar, ¿no? Que le resultaría tremendamente hostil. Entonces, lo que decíamos, esto es simplemente lo que se le llama un horno solar, es simplemente un espejo un espejo parabólico que lo que hace es concentrar toda la radiación solar en un punto. Y solamente con eso ya generamos una temperatura suficientemente alta como para tener fuego. Como podéis ver, parece mentira, pero es que ya digo, con la radiación que recibimos en cualquier día que haga sol, pues fijaos, es que no necesita más de muy poquitos segundos para quemar lo que sea. Para quemar lo que sea. O sea que imaginaos, claro, nosotros, vale, no concentramos tanto la radiación en un punto, pero toda esa radiación la estamos recibiendo. Cada vez que estamos al sol, estamos recibiendo esa radiación. Por lo tanto, lo que decimos siempre, crema solar, por favor, en verano, en invierno, cuando vayamos a estar bastante tiempo al sol, crema solar, porque es que esa radiación es dañina y por lo tanto tenemos que protegernos. Lo típico, como es poquito a poco, pues no nos damos cuenta, ¿no? Es lo de la rana en el agua, que le vamos calentando el agua a la rana muy poquito a poco, no se da cuenta y al final la cocemos y se muere, ¿no? En cambio, si le ponemos en agua hirviendo, rápidamente saltará. Pues esto es lo mismo, es decir, nosotros estamos sometidos a un montón de cosas que nos van agrediendo muy poquito a poco, pero como estamos acostumbrados a ellos, ni nos damos cuenta. Siempre decían que el oxígeno del aire, aunque tenga una proporción muy baja, pero el oxígeno que necesitamos para vivir también nos va matando, ¿no? Porque al final lo que causa la muerte de la celular es la oxidación, son los radicales libres y es precisamente pues que nos vamos oxidando, como si fuéramos un metal, ¿no? Y esa oxidación causa que se mueran las células, que tengamos que regenerarlas y que por lo tanto al final esa capacidad de regeneración va minvando y al final nos morimos. Entonces, por eso digo que estamos sometidos a muchas cosas que nos hacen daño, pero que obviamente, desgraciadamente, también las necesitamos para vivir, ¿no? Lo mismo que dicen con la comida, ¿no? Las calorías. Claro, si tú comes muy poquito y comes muy poquitas calorías, ¿qué haces? Disminuyes el ritmo del metabolismo, obviamente el cuerpo se adapta muy rápidamente. Es decir, si tú comes mucho, el cuerpo va a intentar gastar mucho. Si comes muy poquito, va a gastar muy poquito. ¿Por qué? Porque al final volvemos a lo mismo y lo repetimos muy a menudo, que es que venimos de una especie del Homo sapiens que en 5.000 años y en 10.000 años y en 20.000 años que no hemos cambiado tanto. Y el cuerpo, a la mínima que le falta comida, se pone en modo supervivencia. ¿Y qué hace? Dejar de gastar. Y entonces por eso cuesta tanto adelgazar. ¿Sabéis eso que se dicen siempre? Al principio se adelgaza muy rápido, pero enseguida cuesta más. ¿Por qué? Porque el cuerpo se comporta como el de un Homo sapiens de hace miles de años y entonces dice, oye, ¿que hay menos comida? Pues gasto menos. Y dices, no, yo no, que quiero que gastes más. Y dice, bueno, pues entonces haz deporte, ¿no? Pero es que incluso haciendo deporte, el cuerpo humano lo que va a hacer es intentar minimizar el gasto energético mientras hace deporte, es decir, optimiza, con lo cual es muy bueno para nuestra supervivencia, pero no tanto para perder peso. ¿Vale? Entonces, lo dicho, aquí un ejemplo muy claro de la gran capacidad energética que tiene la radiación solar a la cual estamos sometidos cada día. Muy bien. Más cositas aquí interesantes. A ver, vamos a mirar por número de... Ah, sí. Esto es el típico... Okay, guys. Okay. El típico truco para ver que cosas que pueden parecer ilógicas a simple vista, si lo analizamos desde un punto de vista de física de sólido, de estado sólido, es muy sencillo. O sea, simplemente hay que ver dónde están los vectores de fuerza y vemos que esto se mantiene en equilibrio.
¿Qué es lo que se intenta hacer aquí? Pues fijaos, me voy a avanzar un poquito. Aquí lo que vemos es que, bueno, pues aquí tenemos una botella que está sujeta por un palillo, ¿de acuerdo? Y obviamente decimos, bueno, si quitamos esta garrafa de aquí encima, pues esto se cae al suelo, ¿no? Efectivamente. Pero ¿qué pasa si metemos lo que vamos a ver ahora? Es decir, vamos a tensionar la cuerda, y lo que acabamos de hacer, aunque de una manera muy sutil, es desplazar el centro de gravedad de la botella hacia debajo de la mesa. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que precisamente el punto de apoyo, el punto de equilibrio de este conjunto está encima de la mesa, con lo cual si quitamos la garrafa, esto no se cae. ¿De acuerdo? Y esto es simplemente porque lo que estamos haciendo aquí es una palanca, ¿no? Estamos haciendo que esto que está en tensión, esto se apoya en esto. Ahora lo veréis con otro ejemplo chulísimo que se llama de tensegridad, que es una cosa que a primera vista cuesta de entender, no es intuitivo a nivel visual. Pero lo que estamos haciendo es que el peso de la botella, al final, lo que está haciendo es tensar esto empuja esto empuja esto hacia arriba, con lo cual esto se mantiene en equilibrio. Si vemos el conjunto, lo que estamos viendo es simplemente que hemos desplazado el centro de gravedad de todo el conjunto encima de la mesa. ¿De acuerdo? Y por eso no se cae. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver con un ejemplo también muy visual, que se llama de tensegridad, que precisamente es unas estructuras que se apoyan, digamos, una parte de la estructura se apoya en otra y parece que el conjunto no se apoya en ningún sitio, pero en el fondo son fuerzas que están actuando una en contra de la otra, y entonces eso permite que se mantenga en equilibrio. Vamos a mirar lo de tensegridad. Pues vamos a ver, si no lo buscaremos por otra cosa. Tensegrity, a ver. No, pues entonces lo vamos a buscar aquí. Vale. Muy bien. Este de aquí. A ver qué pasa el anuncio. Vale. Fijaos en esta silla, ¿de acuerdo? A ver, un momentito, que vamos a... Esta es la construcción, no me interesa. Vamos a hacer la parte final donde se ve cómo funciona. Vale, si os fijáis, aquí lo que tenemos es una estructura que esta parte de arriba, por lo único que se mantiene, es decir, está tirando hacia abajo de esta cuerda que se apoya en esta viga, ¿de acuerdo? O sea, si os fijáis, solamente hay algo que hace que esta parte de arriba no se caiga, que es esta cuerda de aquí. Y entonces, estas de aquí, lo que hacen es que, obviamente, como esto es inestable, pues si se va a caer hacia un lado o hacia otro y tal, pues esto lo que hace es tira de esta parte hacia abajo, ¿de acuerdo? O sea, esto, aunque parece mentira, lo mantiene hacia arriba y estas tiran hacia abajo. Y de esa manera lo que conseguimos es algo tan curioso como esto. Fijaos. Es decir, esto no son barras rígidas, son cuerdas. Entonces dices, ostras, cuesta de entender, ¿eh? Porque realmente lo único que está haciendo que esta persona cuando se siente aquí no se caiga es esta cuerda de aquí. Solamente es esto lo que lo mantiene. ¿Y entonces para qué sirven estas cuerdas? Pues precisamente para que no se desestabilice, porque obviamente se caería hacia un lado o hacia otro. Entonces tenemos esta figura que a nivel visual, a nivel de pensamiento racional, así de saber qué está pasando, tenemos que verlo en profundidad para entender qué está pasando, porque si no puede parecer que ¿y qué está aguantando todo esto, no? Pues ya lo veis, es una cuerda que mantiene esto para que no se caiga al suelo
y estas que tiran hacia arriba para que ni esta esquina se vaya hacia arriba, ni esta esquina se vaya hacia arriba, ni esta esquina se vaya hacia arriba, ni esta esquina se vaya hacia arriba. Esto se le llama tensegridad y es una... son estructuras, que es un principio que se utiliza también en arquitectura y también a nivel biológico, porque también, por ejemplo, nuestra columna vertebral es un ejemplo de tensegridad, ¿de acuerdo? Es decir, si me permitís, tensegrity, tensegrity, ay, columna. Vamos a ver. Aquí lo vemos en un caso de espina, ¿vale? El modelo de tensegridad de la espina dorsal. O sea, de nuestra columna vertebral. Si os fijáis, lo que tenemos aquí es que ¿veis? Lo que tenemos es una figura que lo que muestra es que la columna se apoya en una serie de ligamentos, de esto que lo que hacen es que sea flexible, pero que mantenga la rigidez, ¿de acuerdo? Entonces, ¿veis? Como la estructura se mantiene estable, pero en sí no hay nada que la una por aquí, ¿de acuerdo? Fijaos que los discos que hay entre las vértebras no le están dando, o sea, no le dan esa rigidez, esa estabilidad. Es todo lo que rodea la columna vertebral lo que le permite, primero, ser flexible y, segundo, mantener la integridad. ¿Vale? Eso es una cosa de tensegridad que yo creo que vale la pena conocer, porque de hecho nos permite que seamos una especie bípeda y que seamos también flexibles, que no estemos ahí como un palo siempre. Muy bien. Vamos a ver alguna cosita más. A ver si hay alguna pregunta. No, de momento no tenemos preguntas. Vale, pues ¿qué más? Este es uno de mis favoritos. Aquí esto es un ejemplo de varias cosas que están pasando al mismo tiempo. Por un lado, eso se le llama un horno de inducción, que lo que estamos haciendo es hacer pasar un campo eléctrico por aquí, que lo que hace es generar un campo magnético. Ese campo magnético va cambiando de polaridad muchas veces por segundo, y entonces, ¿qué conseguimos? Esto es un trozo de aluminio. El aluminio es dieléctrico, y entonces lo que hacemos es estamos generando unas corrientes de inducción en su interior. Los materiales dieléctricos, lo que hace el someterlos a una corriente, a un campo magnético, es que se generen unas corrientes porque estamos redistribuyendo las cargas en su superficie dependiendo de la polaridad del campo. Y entonces, si lo vamos cambiando de manera constante, positivo, negativo, lo que estamos haciendo es, por un lado, generar una corriente en su interior que lo va a ir calentando, pero aquí lo que estáis viendo también es un caso de que está flotando en el aire precisamente por ese cambio de polaridad del campo magnético. Es decir, el tiempo ese que tarda el metal de aluminio en adaptarse a ese cambio de campo magnético es lo que hace que flote en el interior del horno de inducción. Y como vais a ver, se va a mantener flotando y se va a ir calentando hasta que al final se pone al rojo vivo y con esa incandescencia cambia la estructura interior del metal, dejan de generarse esas corrientes de inducción y cae por su propio peso, por la gravedad. Y es también una cosa súper interesante. Si lo veis, esto se está calentando, esta pieza se está calentando, sigue y fijáis como ya está ahí al rojo vivo. Y va a llegar un momento que va a perder esa estructura interna, el metal, y entonces van a dejar de pasar esas corrientes de inducción y... vaya hombre, pues aquí el vídeo se para antes de tal. Vamos a ver un momentito, a ver si lo encuentro por aquí.
Vamos a ver. Vale, vamos a verlo. Aquí. Vamos a ver. Las encías, muchas veces no pensamos en ellas. Colgate encía revitalizante para unas Aquí también hay que comerse anuncios. 2 anuncios. Bueno, que sepáis también que si os suscribís, si os ha aparecido algún anuncio es normal, ¿eh? Si os suscribís al canal, que ya digo que si tenéis Amazon Prime es gratis, no saldrán más anuncios. Es una de las cosas de Twitch. Entonces aquí vamos a ver cómo la pieza de aluminio se va calentando, se pone el rojo vivo. Vamos a ver si aquí sí que vemos cómo se cae. Sí, aquí sí que lo pone. A ver un momentito. Vale, está un poquito desenfocado. Pero, justo aquí, si lo habéis visto, vamos a ponerlo otra vez. A ver. Aquí. Ahí es donde pierde, digamos, la estructura interna del metal y se cae tal cual. Y aquí vemos, aunque la verdad es que está grabado bastante mal, pero vemos como la masa amorfa de aluminio cae y en cuanto se enfría pues se queda ahí como una plasta. Muy bien, sigamos por ahí. Muy bien, pues seguimos. ¿Qué otro vídeo así curioso podemos enseñar? A ver, de los que haya tenido más éxito. A ver. Bueno, este es curioso, simplemente a nivel de geología. La isla de Hormuz, que si os fijáis, tiene un aspecto curiosísimo y es... A ver, supongo que a ver si alguien se anima a contestar, ¿por qué tiene este color rojizo la arena? Acordaos de que podéis participar en el chat en Twitch y lo tenéis, si no tenéis el chat a la vista, lo tenéis en la columna derecha, ¿eh? O sea, os aparece en la columna derecha y podéis escribir ahora lo que queráis y a mí me aparecerá y os puedo ver y os puedo contestar. Espera que este... sí, ya lo veo aquí. Lo dicho, a ver si a alguien se le ocurre... Voy a dejar 5 segunditos, porque veo que estáis tímidos hoy. ¿Por qué tiene... A ver si lo... Un momentito que lo pongo en pantalla. ¿Por qué tiene este aspecto rojizo? ¿Vale? A ver si alguien... Se ve, ¿no? Espero que estéis viendo lo que estoy poniendo. Bueno, contesto. A ver, sí. Contesto. El aspecto rojizo de la arena en la isla de Hormuz es simplemente por la alta cantidad de hierro que tiene. Si veis algo que es rojizo a nivel geológico, 90% de las veces será hierro. Si lo veis verde, será cobre. ¿De acuerdo? Son los dos colores así predominantes, sobre todo porque son dos metales también muy comunes. Curiosidad. Si queréis viajar algún día, pues la isla de Hormuz en el Golfo Pérsico. Muy bien. Más cosas. A ver, un momentito. Bueno, también como curiosidad, las cáusticas, que son esa interacción entre aire, entre luz y agua, que genera unos patrones preciosos, si os fijáis. Y realmente es un fenómeno que se estudia porque se puede aprender precisamente porque al final lo que estamos viendo es cómo los fotones de la luz interactúan con un medio como el agua y perturbaciones en la misma, con lo cual eso tiene aplicaciones incluso para cosas bastante diferentes. Es decir, os recomiendo que busquéis por cáusticas y vais a ver que algo tan aparentemente tan trivial como esto tiene aplicaciones científicas muy interesantes. Otra cosa muy curiosa, las anémonas, ¿no? Una anémona puede parecer que es algo que está plantado en el fondo marino y que no se mueve, ¿vale? Simplemente está ahí a verlas venir.
Pero aquí se le ha colocado, con muy mala leche, una estrella de mar a su lado, que es un depredador. La estrella de mar es cazadora, es depredadora. Y la anémona, a la que nota que un depredador se acerca, pone pies en polvorosa, aunque no tenga pies. ¿Vale? Vais a verlo aquí. Como la anémona, como ve que tal, ¡pum! Y aunque no tiene pies, tiene este movimiento que le permite huir de los depredadores. Muy curioso. Realmente es algo que normalmente no se ve, y ver a una anémona que parece que sea una cosa que es como una planta que está ahí clavada en el fondo marino, pues como podéis ver, se escapa con mucha facilidad de los depredadores. De una manera muy curiosa. Muy bien. Más cosillas. Ah, este me encanta. Los dientes. ¿Cuánta presión creéis que es capaz de aguantar un diente? Así, en vertical. Obviamente en horizontal no sería lo mismo. Pero en vertical, es decir, imaginad que tenéis unas mandíbulas tremendamente potentes. ¿Cuál sería la mayor presión por centímetro cuadrado? En este caso menos de centímetro cuadrado, pero bueno, ¿qué presión, qué fuerza creéis que puede aguantar el esmalte dental? ¿Vale? A lo mejor decir, bueno, pues 200 kilos o 100 kilos. ¿Con qué fuerza mordemos? Pues yo creo que es bastante sorprendente, porque los dientes, el esmalte de los dientes, la dentina, está formado por una estructura cristalina que le dota de una resistencia brutal. Fijaos, ya vamos por 170 kilos, 175 kilos. No estamos hablando de un león, estamos hablando de un diente nuestro. 200 kilos, 225, 230, 235, 240. Y no se rompe. 270 kilos, 280 kilos. Ahí está. ¿Os habéis acercado? ¿Os habéis acercado, aunque sea de mucho, a esta cantidad? Porque realmente es, creo que es sorprendente como nuestros dientes, que por cierto los tenemos que cuidar más, porque son una maravilla de la naturaleza. O sea, fijaos la carga que son capaces de aguantar antes de romperse. ¿De acuerdo? Con lo cual, obviamente estamos hablando de un diente sano. Si tenemos problemas de calcificación o lo que sea, obviamente pues no vamos a tener tanto. Pero, bueno, que sepamos que un diente es algo que vale la pena, primero admirar lo que tenemos en nuestra boca, porque está muy bien diseñado. Y está muy bien diseñado, pues volvemos a lo mismo, porque hemos pasado por cientos de miles y millones de pruebas de ensayo y error. Y eso ha permitido que los que hayamos llegado hasta aquí tengamos unos dientes muy buenos. Si los cuidamos bien. Muy bien. Vamos a ver algún otro. Muy bien. Aquí vemos una de las curiosidades. Cuando estamos en caída libre, nos lanzamos de un avión y no abrimos el paracaídas de momento. Lo que tenemos sobre todo es que nuestra velocidad terminal la determina nuestro peso y la resistencia que nosotros ofrecemos al avance, es decir, qué forma tenemos respecto al aire. Por lo tanto, aquí lo que vais a ver es gente que sabe, porque no es fácil, yo he hecho paracaidismo y no es fácil, ponerse, digamos, boca abajo, es decir, mantener, digamos, la verticalidad, pero con la cabeza apuntando hacia el suelo, que eso les permite, pues, volar a caer a unos 200 kilómetros por hora. Pero si os fijáis, van a jugar con una pelota, que si os fijáis no es mucho más, o sea, es muchísimo más ligera que ellos, ¿de acuerdo? Pero al final, ¿qué es lo que más importa? Pues sobre todo la resistencia al aire, ¿de acuerdo? La velocidad terminal de la pelota y la velocidad terminal de los paracaidistas es la misma. Por eso pueden jugar así, ¿de acuerdo?
Entonces es muy importante saberlo porque puede parecer que una cosa tan ligera como una pelota caería digamos que alcanzaría una velocidad terminal muchísimo más baja que la de los paracaidistas que pesan más. Pues no, es sobre todo por la aerodinámica del objeto. Muy bien, vamos a seguir viendo cosas porque este yo creo que es interesante. Vamos a ponerlo otra vez. Como veis, empiezan a lanzar la pelota, están cayendo y la pelota cae prácticamente a la misma velocidad que ellos están cayendo. Digo velocidad y no aceleración, porque ya digo que enseguida se alcanza la velocidad terminal, con lo cual esa sensación que decimos, ay, si me tiro de un avión voy a notar eso como las montañas rusas, ¿no? La microgravedad y tal. Mentira. Primero, porque alcanzamos la velocidad terminal enseguida. Y segundo, porque cuando saltamos de un avión, a menos que hagamos salto base, que es salto desde una plataforma estática, desde un avión, estos paracaidistas, cuando se han lanzado, ya estaban volando a unos 150 kilómetros por hora, con lo cual no están cayendo en vertical. Lo que hacen es caer hacia adelante, ¿vale? Caen hacia adelante y rápidamente la trayectoria se convierte en vertical. Pero ellos, el aire que les da, ya en cuanto saltan, ya va prácticamente a 150 km por hora, que no está tan lejos de la velocidad terminal, que es de unos 200 km por hora. Por lo tanto, esa sensación la tiene muy poquito. O sea, quien la va a tener es quien salte desde una plataforma, desde un helicóptero que está en estacionario, desde un puente, desde una cosa así. Entonces sí que va a notar eso de que todo se te viene para arriba, esa sensación de transitorio hacia microgravedad, que también va a durar muy poquito porque volvemos a lo mismo, enseguida vamos a alcanzar nuestra velocidad terminal, pero en este caso prácticamente ni lo notan. Los paracaidistas ni notan esa sensación de caída porque enseguida ya están en su velocidad terminal, con lo cual no hay aceleración, siempre es a la misma velocidad. Vamos a ver más cositas. Muy bien. ¿Qué tenemos más por aquí? A ver. Vamos a ver. Esto está, yo creo que es muy interesante, que es precisamente, esto lo pusimos precisamente casi al principio de la pandemia, y yo creo que es muy interesante recordarlo, que es precisamente cómo se comporta una población cuando no se pone ningún tipo de método paliativo para evitar el contagio, y lo que tenemos es esto, es decir, tenemos que por un lado, aquí veis la curva, que es muy clara, es decir, se contagia tal hasta que llega a un pico, que es cuando de esta población hay suficientes infectados y por lo tanto ya no pueden volver a contagiarse, y entonces ya el número de enfermos va cayendo, ya sea por fallecimiento o porque se han curado la enfermedad, y entonces volvemos a una situación, digamos, de normalidad. Claro, cuando nosotros no ponemos ningún método, lo que hablábamos, buscamos el herd immunity, ¿no? La inmunidad de rebaño. Claro, pero claro, este pico puede ser muy bestia y esto puede ser muchísima gente muerta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos la simulación cuando ponemos algún tipo de intento de cuarentena. Cuando digo intento de cuarentena quiere decir que al principio hay cuarentena y luego se relaja la medida. Os suena, ¿verdad? Y entonces lo que vemos es esto. Vemos como lo que hay es un control al principio que se vuelve a descontrolar, vuelve a subir y entonces al final baja de una manera incluso más lenta. ¿Vale? Distanciamiento social. Distanciamiento social lo que hace es que haya menos capacidad de contagio de la gente enferma. Con lo cual lo que hacemos es, y os sonará del principio de la pandemia, aplanar la curva. ¿De acuerdo? Entonces lo que conseguimos es una curva muy parecida a la del principio, pero más bajita. Con lo cual el tope de gente enferma es más bajo. Y si hacemos un distanciamiento social como se tiene que hacer, como por ejemplo se ha hecho en Australia, en Nueva Zelanda, pues entonces tenemos una curva muy, muy, muy bajita, ¿vale? Que eso es lo que tendríamos que haber intentado, ¿de acuerdo? Y minimizamos muertes, minimizamos presión sobre el sistema hospitalario, etcétera, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto?
que todos nosotros somos hijos de nuestra madre y de nuestro padre, y que cada uno, y que somos individuos. Pero la epidemiología, la ciencia que estudia las epidemias, lo que nos dice es que cuando somos una masa, cuando nos comportamos como una masa, somos números. Y que podemos ser de China, de Pakistán, de España o de Brasil, o de Estados Unidos, o de donde queráis. Somos modelizables de manera matemática. Y eso tendría que hacernos sentir primero una sensación de humildad. De decir, oye, si podemos ser caracterizados por estas bolitas, algo estamos haciendo mal. ¿De acuerdo? Porque si nosotros fuéramos racionales y pudiéramos pensar en el conjunto de la gente con suficiente responsabilidad, estos modelos no se darían. ¿De acuerdo? Este modelo podría ser tan sencillo como cero. ¿De acuerdo? Es decir, imaginaos que todo el mundo fuera un individuo responsable y todo esto y tal. Es que no habría contagios. No habría contagios. ¿Por qué? Pues porque lo llevaríamos todo tan a rajatabla, en un mundo perfecto, digo, que no habría contagios. Porque dice, voy a hacer distanciamiento social. El núcleo familiar, pues no voy a salir del núcleo familiar. Los colegios, bueno, pues se mantienen todas las medidas de seguridad, tal. Pero al final, recordad que quien se ha contagiado no es porque llevara la mascarilla, ni porque hiciera distanciamiento social, etcétera, etcétera. Es porque en algún momento hacemos esa trampa mental de decir, bueno, pero porque haga esto no pasa nada. Bueno, pues porque haga esto no pasa nada, nos convierte en estas bolitas. ¿De acuerdo? Y eso es lo triste, ¿no? Que al final somos un número más y los epidemiólogos tienen razón. Y dicen, oye, por eso dicen, bueno, la curva se va a aplanar, la curva no sé qué, no sé. ¿Por qué? Pues porque desgraciadamente como masa nos comportamos como unas bolitas en una simulación. Y eso, digo, por un lado tendría que hacernos pensar y segundo, es triste. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya llevamos una horita. Vamos a hacer uno más y lo dejaremos por hoy. Y a ver si el viernes os apuntáis más a la charla, que creo que Gloria podrá estar aquí. Y tendremos temas muy interesantes que tratar. Si no me equivoco, ella me corregirá, pero es posible que hablemos de las leyes de Newton, y además de una manera muy, muy visual y muy divertida. Pero bueno, os animo sobre todo y que nos ayudéis, si os gustan este tipo de misiones, que lo comentéis en vuestro círculo y que también podamos seguir creciendo a nivel de número de espectadores, que es lo que buscamos, ¿no? Pensad que hace 4 o 5 años comenzamos con Ciencia Infusa en las redes sociales, también con muy poquitos. Ahora ya llevamos más de 60.000 en Facebook, llevamos 15.000 en Instagram y 22.000 y pico en Twitter. No está mal, todavía queremos crecer bastante más. Pero ahora en Twitch tenemos muy poquitos, tenemos ahora mismo 210 seguidores y ahora mismo sois, pues dejadme verlo, 5 espectadores. Yo entiendo que estas horas a lo mejor no son las mejores, pero lo que sí que os animo es, si os gustan este tipo de misiones, que lo comentéis y que poco a poco pues tengamos una masa crítica, sobre todo para que haya comentarios, ¿sabes? Porque al final yo creo que esto de lo que se trata, de que no sea un podcast, ¿no? De que esto sea una interacción entre vosotros y nosotros, y así ya sabéis, al final la ciencia es hablar, es compartir ideas, porque al final nadie tiene la verdad absoluta, y es comentarlo entre todos para obtener nuevos puntos de vista y aprender entre todos, porque nosotros tenemos muchísimo que aprender y esperamos aprender de vosotros también. Vamos a acabar con un vídeo que me parece curiosísimo, que es cómo, eso lo podéis utilizar, cómo poner una oliva en una copa sin tocarla, y además utilizando conocimiento de física, pues de una manera tan sencilla como esta. Es divertidísimo. Esto, si tenéis una copa de estas, pues lo podéis probar, y es simplemente utilizando precisamente pues esto, el movimiento circular, que lo que hace es que mediante fuerza centrípeta la bola se quede en el interior de la superficie de la copa,
paráis la rotación y obviamente pues cae la otra copa. No la habéis tocado y habéis conseguido pasarla. Es para típica apuesta de bar. Pero bueno, un ejemplo como el conocimiento de las leyes de la ciencia os pueden ayudar en cualquier situación. En situaciones tan triviales como estas también. Muy bien, pues por hoy lo dejamos. Muchísimas gracias de nuevo por haber estado ahí. Y os esperamos ver en la siguiente. Y muchas gracias de nuevo también por seguirnos, por los que os habéis podido suscribir, por suscribiros y también obviamente por seguir ayudándonos a crecer tanto en Twitch como en redes sociales. Lo dicho, muchas gracias y nos vemos el viernes. Hasta luego.